Bien, señores, tenemos un invitado que nos va a hablar de qué, Wilson. Lidio Martínez Cairo, ¿de qué nos va a hablar? Lidio Martínez Cairo nos va a hablar hoy del proyecto especializado. ¿Qué es Progana? Progana es un proyecto de ganadería que Lidio va a explicar porque tiene una serie de técnicos que están a nivel nacional. ¿Eso es privado o público? No, eso es público con auspicio de algunas cooperativas norteamericanas que dieron los recursos para eso y lo dirige la parte de ganadería, la Dirección General de Ganadería, con la Junta Agroempresarial. ¿Cómo es que se llama lo que está en Asua que manejaba el hijo más juicioso de Hipólito? Es el proyecto de Isura. Es un proyecto que ganadero fue, también. Ganadero fue. Bien, pero vamos a dejar que el que sabe hable. Sí. Lidio Martínez ha estado aquí, nos ha hablado de ese proyecto. Él es coordinador del proyecto Fortaleciendo la Cadena de Valor de la Ganadería Dominicana, Progana. Lidio, gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Lidio Martínez y Cairo. El proyecto que mencionaba se llama D1 Ganadero, todavía existe. Y tiene un núcleo genético de Holstein puro muy bueno, muy interesante, que está siendo aprovechado por los productores. Eso fue Cámara de Embajada de Israel y República Dominicana. Sí, fue una donación de gobiernos extranjeros y se mantiene. Ganadería hizo recientemente la eliminación de animales que tenían leucosis, que es una enfermedad que hay en todo el país, para tener ese hato libre de leucosis. 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 ¿Tiene que ver con leucocitos? Totalmente ¿No diferente. tiene que ver con glóbulo blanco? No. Diga, doctor, ingeniero. Se llama así. Bueno, realmente Progana, permítame explicarle, es un programa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una donación al país. ¿Con fondo extranjero? Con fondo americano. ¿Eso es de USAID? Bueno, tiene que ver, no es USAID, es el departamento directamente, y sometió un concurso. La otra vez nos lo dijiste y quiero que me lo repita. ¿Es un fondo anual o es un fondo que se va a ejecutar en varios años? Un fondo para ejecutarlo en 4 años, a final de este mes termina el año gringo, empieza... ¿Qué quiere decir el año lindo? Sí. El que ellos trabajan hasta el 30 de septiembre. Ahí pero ¿este es el primer año o el segundo? Este es el segundo, termina el segundo, empiezan el segundo y el tercero. Quedan 2 años, a partir del 1 de octubre. Eso fue un concurso que participó la YAT con una liga de cooperativa americana y ganaron el concurso. O ganamos porque nosotros trabajamos en el diseño. Y los fondos lo maneja la liga de cooperativa, la parte técnica la maneja la Junta Agroempresarial Dominicana, con un equipo técnico dominicano, con la asesoría de la Universidad de Texas y una liga de una cooperativa americana para genética. Eso es prácticamente lo que es Progana. Y trabaja en coordinación con Conaleche, con Digega, con las demás instituciones públicas y privadas. Sobre todo con Digega, con el programa Megaleche, que tiene más de 30 técnicos en las 11 provincias que trabaja Progana. Ese es el trabajo básicamente que se hace. Lidio, en el campo, en la parte no experimental, sino en lo que es la parte práctica, ¿cuáles son las principales medidas que ustedes han implementado para eficientizar la ganadería en la República Dominicana y si se han visto esos resultados positivos producto de esa implementación de ese programa ya en la práctica en esas 11 provincias? Sí, de los trabajos más importantes que se han hecho es apoyar en el mejoramiento de la calidad de leche. Se están viendo los resultados, hay muchos centros de acopio que han pasado a producir leche grado A, la leche grado A la pagan mucho mejor, en un promedio de 23 a 25 pesos por litro. Es una conquista de los productores que se mantiene. Un ejemplo es la cooperativa de Monteplata, que está supliendo el desayuno escolar. Ese es uno de los casos más emblemáticos, pero la cooperativa de Asua, de Copesur, la cooperativa de la línea noroeste también se han beneficiado del apoyo técnico. Después que ustedes realizan todas esas actividades prácticas, ¿tienen algún modelo o una metodología para darle seguimiento a fines de que esos productores
se inserte en el modelo económico empresarial en términos de la eficiencia en ganadería de carne y de leche, porque a veces ustedes van, le dan la conferencia excelentísima, muchos productores, todo el mundo se va para su casa, entonces mucha gente queda en el aire o no aplica lo que ustedes le insertaron en términos de conocimiento práctico en ambas ganaderías de leche y carne. ¿Cómo dan seguimiento para que ellos mantengan no solamente una calidad de la carne, sino una calidad de leche durante el año? Tú sabes que vemos muchas veces, cada 15 días, que le dan los informes de los análisis que hacen las diferentes plantas procesadoras de leche, y tú puedes tener 2 quincenas bien, luego viene un mes mal, y así sucesivamente. Entonces, si podemos con esos programas tener de manera uniforme una calidad de esa materia prima importantísima que exigen las empresas procesadoras como son las queserías. Sí, en calidad de leche ha sido difícil. Hay esa fluctuación de la calidad. Debía ser uniforme el año entero. Falta todavía crear conciencia en los productores, que se deben recordar que la leche, igual que la carne, es un mercado ya abierto, no es como antes. Y van a competir con países, inclusive no solo con los países desarrollados, sino con los países de Centroamérica, como Costa Rica, también fuera de Centroamérica, Perú, que están vendiendo leche aquí. Hasta Puerto Rico ha vendido leche, porque hay mejor manejo en esos países. Colombia, hasta países como Honduras, Nicaragua, están compitiendo con nosotros en leche y carne. Deben crear los productores conciencia de que van a competir no solo con los desarrollados, sino con esos países cercanos que tienen costos de transporte bajos. También es que se requieren inversiones. Hay ofertas de crédito en Conaleche, a través de visitas sorpresa, en el Banco Agrícola, hay fondos donde quiera. Los productores a veces son tímidos en las inversiones. También en Pro del Este, por ejemplo, un proyecto que fue en la década de 90, no había crédito. ¿Qué les recomendamos a los productores? Hagan chequeo del ganado. Cuando se hace chequeo de preñez, tú lo sabes, Wilson, sí, salen muchos animales que no son aptos para la reproducción. Eso lo venden y con eso tienen dinero para invertir. Esa fue la política de Pro del Este que funcionó. Porque los pastos siempre andan mal en el país por mal manejo de los productores, que están pensando que va a llover en la época seca. La probabilidad de que llueva en la época seca es bajísima. Entonces no pueden, claro, esperen milagros, pero para otra cosa. Pero en negocio no se esperan milagros, se hacen acciones. Es el caso ahora con el cambio climático, las sequías son impredecibles. Ya el ganadero tiene que estar preparado para el año entero, para sequía imprevista como ha pasado este año, con caña y ensilaje, sobre todo el ensilaje de maíz. Ahora nosotros empezamos una campaña fuerte que vamos a apoyar más de 500 productores, posiblemente más de 1000 productores, pero con seguridad más de 500 productores, que se les va a dar semillas de pasto, de variedades de híbridos y variedades mejoradas, semilla de maíz para 4 tareas, 16 tareas de pasto, 4 de maíz para que hagan silo, le vamos a dar el plástico y algunas otras cosas, con un fondo que tiene ese programa de más de $1 millón que se le llama cofinanciamiento o coinversión, se le llamaba cofinanciamiento, son donaciones, pero el productor prepara su terreno, nosotros le damos los insumos supervisados y fertilizantes para el pasto y para el maíz. Es un ejemplo de que ellos verán cómo con pasto mejorado, reserva para la época seca, pueden mantener una producción de leche más estable y de carne y más económica. Ese es el objetivo de ese plan que estaba diseñado originalmente, no se había podido ejecutar, pero ahora se va a ejecutar, coincidiendo con esta sequía fuerte que azotó la ganadería nacional. Entonces va a servir doblemente como demostración y como apoyo a que los ganaderos se recuperen de esta sequía fuerte que pasó en la mayor parte de las regiones del país. Tú que andas mucho a nivel nacional, ¿cómo anda, que tengo mucho que no hizo predio, la parte de Santiago Rodríguez, cómo ha afectado? Y que tú me digas cómo anda y por qué. Comentaba con un técnico en Vallaguana antes de ayer que tenemos más de 15 o 20 años que los productores de la línea noroeste saben que hay una sequía cíclica, que sabe cuáles son las fechas de esa sequía y siempre lo que tú has contado, que siembren caña, que hagan silo, pero no lo hacen. ¿Por qué a tantos años? Y siempre hay que ayudarlo de manera que eso se pudiera paliar o resolver.
¿Qué es lo que está pasando en eso? Que todos los años tenemos ese mismo CD, o como quieran llamarle, esa misma sonar de que hay un problema y hay que mandarle paca y hay que mandarle todo y hay que hacer laguna. Adelante. Bueno, los programas de pozo y laguna deben seguir, porque ahora la sequía no solo lo golpeó con la escasez de alimentos, sino la escasez de agua. Como a través de pozos y lagunas, inclusive lagunas que debían hacerle pileta para que no contaminen los animales metiéndose en la laguna. Eso hay que darle apoyo, que no tiene que ser donaciones, puede ser a través de créditos. A lo mejor un programa de crédito porque le hacen los pozos, pero ellos a veces no tienen recursos para la bomba, sobre todo para la bomba y el sistema de riego. Hay muchos que han despertado y son los que han sobrevivido sin grandes problemas en esta sequía. Fue una sequía extraordinaria. Todavía se mantiene un poco. Ya le ha llovido un poco en la zona de Santiago Rodríguez y alrededor y Dajabón. Pero yo vengo de allá ayer y vi que hay un poco de pasto, pero no lo suficiente. Ahora, hay que trabajar con las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de lluvia altísima para septiembre y octubre en esa zona? Ya llovió un poco, pero se espera más lluvia y sobre todo en octubre. Entonces ahí se aprovecha, se siembra pasto y se siembra maíz o sorgo. La agricultura tiene semillas de maíz y sorgo que le está facilitando a los productores. Ayer hablaba con el director de producción, que es ganadero, el director de producción de agricultura, y agricultura, el ministerio está dispuesto a apoyar a los productores. ¿Ese apellido Torres? Víctor. Víctor Torres. Sí, es un técnico, ingeniero agrónomo muy capacitado, sí, eso correcto. Viene del sector privado, sabe lo que hay que hacer en la área agrícola y la ganadera, porque tiene muchos años de experiencia. Está dispuesto a ayudar a los productores. A veces los productores se quedan como esperando el maná. Y lo que deben es enviar comunicaciones al ministerio. Yo quiero semilla de esto, semilla de aquello, que le están ayudando con la preparación de terreno a través del ministerio, pero las asociaciones de ganaderos tienen tractores y deben usarlo y preparar terreno ahora. La línea noroeste se puede transformar si despiertan y siembran leucaena. Toda esa zona tiene pH neutro, que es lo que exige la leucaena. A veces suelo bueno y a veces dicen suelo... que no tiene mucho rendimiento para asuntos de ganadería de leche. Bueno, hay una mala interpretación de los técnicos y de los productores con la leucaena. Okay. La leucaena no rinde mucho follaje, rinde quizá la mitad que la merca, pero tiene 3 veces más nutrientes. Sí, la vaca no comen casabe como debemos comer nosotros para no engordar, para llenarse y engañarse. Es nutriente. Entonces hay un mal hábito de los ganaderos dominicanos, atención ganaderos, de hartar la vaca con una hierba Merkel o Quingrajo o roquera pasada, y es un engaño que le hacen a la vaca y al bolsillo del productor. En cambio, si le dieran silo de maíz con leucaena o hasta la merita, que es un pasto natural que produce poco y tiene baja calidad, con leucaena, mejorarían la ración. Yo no sé qué pasa que no despierte. El país está lleno de leucaena. El único que está dando leucaena masivamente es Lechería San Antonio. Gasta casi $500,000 de pesos al mes comprando leucaena a pesos. Y yo no sé por qué los ganaderos y los técnicos no despiertan y hacen una campaña, o hacemos, porque a veces la hago yo solo. Corten leucaena que está en la carretera, dénsela a las vacas. Australia tiene 3 millones de tareas de leucaena y tiene una meta de sembrar 10 y no tiene la leucaena al estado espontáneo como nosotros los dominicanos. ¿Por qué no la dan? Bueno, falta de información, falta de motivación de los mismos técnicos y de los mismos líderes productores. ¿Por qué siembra Australia leucaena? Porque cuando mete un novillo a pastorear en pasto natural o en pasto mejorado, le gana 600 gramos o 500 gramos. Cuando lo mete en pasto con leucaena, en sembrada a 2 metros, o a 1,80 o a 2,5 metros de distancia en hilera, y las calles de cualquier gramínea, le gana 800 gramos, 200 gramos más. Cuando tú multiplicas 200 gramos diarios por la cantidad de animales que estés pastoreando, hablando de carne, porque si uno habla de leche, te puede dar 1 litro más. Una vaca que produce 11 litros, 12 litros, si la meten leucaena con cualquier pasto, con algo concentrado, a partir de ahí aumentar. Te sube 1 litro, te mejora la preñez. Habría que hacer una campaña nacional. Nosotros vamos como Progana a hacer unos spots de radio y televisión. Va a salir el concurso en estos días para promover alguna cosa. Yo espero que ya acepten que promovamos la leucaena. Yo recuerdo que la UAS en los años 70 fue la primera
que introdujo la leucaena a la leucocéfala extranjera como medio de un cultivo para dar esa enseñanza de gran alimento. Pero energéticamente se hicieron fincas acá de leucaena para producir carbón y energía. Fue un fracaso. ¿A qué se debe eso con el conocimiento que tienes sobre la leucaena? Bueno, realmente la leucaena, el origen fue de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que dijo, escribió un folleto en los años 60 y algo, el leucaena, el árbol maravilloso. Entonces, nosotros reaccionamos en la universidad. Yo trabajé en la mayor parte de esas investigaciones con leucaena, pero nosotros trabajamos para forraje. Los forestales metieron todas esas variedades, que muchas son, las que son forestales sirven para forraje, como la leucaena para producción de madera. Es buena. Lo que pasa es que después vino la acacia manji y vinieron otras que la desplazan hasta cierto punto. Sigue siendo una fuente importante de biomasa, porque los vicini acaban de sembrar miles de tareas de leucaena para biomasa. Pero en producción animal tiene poca competencia en un sentido, porque resiste la sequía. ¿Y cuánto tiempo se lleva desde que la siembra hasta tú tener el Ese es un detalle interesante. Es lentísima en el establecimiento, que es lo que nosotros estamos promoviendo, y lo vamos a hacer ahora porque le vamos a dar semillas de maíz, y los ganaderos que quieran le vamos a dar semillas de leucaena. Que siembren la leucaena, una hilera de maíz con leucaena, con la semilla, la otra de maíz solo, la otra de maíz con leucaena. Cuando el maíz está de cosecha, que pueden cortarlo para hacer silo, la leucaena tiene como esa altura, o sea, bajitita. Y entonces ahí se le riega semilla de hierba en las calles y tiene un arroz con habichuela ahí para las vacas, que le estamos dando arroz vacío toda la vida. Que no debe ser. Si la leucaena es espontánea, esa variedad introducida produce mucho más que la nativa. Por eso se introdujeron, porque la nativa produce poco. La evaluamos en la universidad. Después los ingleses dieron un apoyo al país para evaluar leucaena y promover. Y un inglés y yo escribimos un libro sobre leucaena, el Barry Pound. Y yo le decía, si ustedes los ingleses apoyan eso, como que no es bueno, ustedes nunca dan nada. En broma, era en broma y en serio, porque esos ingleses no dan nada. Y realmente funcionó la leucaena, sabemos cómo sembrarla y cómo manejarla, pero no ha despertado el país. Los técnicos y los ganaderos no han despertado en ese sentido de que es un recurso que lo tenemos disponible y que debemos fomentarlo y meterlo. La línea noroeste debe estar llena de leucaena. No hay un programa piloto para eso, para que la gente lo vea y lo sienta. Bueno, ha habido siempre promoción, quizá tímida, y yo creo que ha sido en parte, cuando yo estaba en ganadería quise hacerlo y no había respuesta de los técnicos y de los ganaderos. Y la mala imagen que tuvo la leucaena, porque yo trabajé en ello, es que precisamente no se le dio el énfasis como piloto que tenía la UAS para destinarlo a la alimentación bovina y de gallina también, sino que se cogió energética y no dio el resultado de biomasa que tenía que dar. Y por eso hubo cierto descenso en la simpatía que tenía de un principio. Sí, biomasa forestal. Correcto. Porque si es biomasa para la ganadería, sí funciona. Porque le repito, no es producir volumen de comida, es proteína y energía, porque la leucaena uno habla que tiene proteína en cantidad, tiene más de 20%, las hojas tienen 28%, por eso los únicos que viven locos en el mundo fomentando la leucaena son los australianos que no la tienen. También la leucaena hay que reconocer que hubo una mala información con el tóxico que tiene. Tiene un tóxico, pero que se llama mimosina, pero las vacas del hemisferio occidental no lo han entendido todavía muchos técnicos y ganaderos. Hasta mi profesor Marcano discutíamos en eso y decía, la tuya, Bambán dice que me va a demandar porque el país está lleno de leucaena por la que nosotros trajimos. Pero la mimosina se degrada en un otro tóxico con una bacteria que tiene la vaca adentro. Y ese tóxico también lo degradan otras bacterias, que no existen en Australia. Y tuvieron que llevar esa bacteria de Hawái. Decían que perdía el pelaje y todas esas cosas. Sí, los caballos y los cerdos. Pero nosotros hicimos pruebas dándole a cerdo, pollo y a conejo y a todos los animales. Lo que pasa es que tú le puedes dar a cerdo y pollo 10, hasta 20%, hasta 40% a los conejos. Pierden un poco de pelo si te pasa. Y si le dan eso, pierden el apetito y dejan de comer, pero no es nada grave. Le digo, mira, llamó Cifredo y dice que es importante lo de la laguna, los pozos, pero habló de un tema que yo te quería preguntar, porque se hizo mucha promoción aquí
Y yo siempre he dicho que es un poco difícil implementar el silvopastoreo por el asunto de la misma metodología y la tardanza en tú convertir una finca en silvopastoreo. ¿Cómo anda eso? Que hoy que escucho como que no tiene, o es que ha opacado la promoción de Progana, ha opacado esa implementación de ese tipo de forraje. Bueno, recientemente Progana con ADA, la Asociación de Hacendados de Agricultores, y Asocarne, una nueva, es una asociación vieja que ahora se relanzó, Asociación de Productores de Carne, en un seminario que por iniciativa del ministro de Agricultura, él pidió que se formaran comisiones, hicieran recomendaciones. Una de las recomendaciones que salieron de los productores, que había más de 200 productores en esa actividad, de un seminario anterior y el de ahora, fue que el programa que tiene el gobierno de agroforestería, que está básicamente en San Juan, en la provincia de San Juan, en las montañas, sembrando café, aguacate, en la zona más baja mango y otros frutales, que se haga nacional. Ese programa tiene recursos, lo dirige el mayor general Luna Pichirilo, un programa que está bien estructurado. Nosotros nos reunimos con él. Digo, ojalá bajara a la zona ganadera, que son los que tienen más áreas que pueden hacer silvopastoreo, porque le producen las plantas, le da asistencia técnica, y eso habría que hacerlo con una campaña de información, planteándole a los ganaderos que sembrar árboles no solo mejora el medio ambiente para las vacas y para el país, sino que es una plusvalía para la finca. Una finca que tiene madera vale mucho más, pero le va a producir el pasto debajo de la sombra que producen esos árboles. No rinde más o menos igual. Hay trabajo que dice que rinde más, no rinde más, pero tiene 2% y 3% más de proteína y más energía, porque tiene menos fibra. La fibra afecta el aprovechamiento de los pastos. Entonces esos pastos debajo de la sombra rinden más. El confort de los animales hace que produzcan más leche y más carne. Entonces es un negocio para los productores, para los ganaderos, sembrar árboles. Pero hay que apoyarlo con programas como ese, que les suministra las plantitas, que le da asistencia técnica para saber cómo van a sembrar. Porque es cierto, hay que sacar el ganado en tiempo. Por eso es que, por ejemplo, la leucaena se presta para hacer silvopastoreo. Ahora un potrero de 50, 100 tareas, 20 tareas, lo que sea, mete maíz con leucaena, saca las vacas, las pastorea en el otro lado, mete hierba ahí después que cosecha el maíz, y ya a los 6 meses, sí hay que esperar, 6 meses, mete el ganado. Entonces lo hacen otros, aunque lo hagan 4 años. Ese es un método para hacerlo. Se puede hacer con cedro, que a la vaca no le gusta mucho. Se puede hacer con caoba hondureña, que sí le gusta, pero tú la proteges con cerco eléctrico, con energía solar. Son muchas opciones que hay, que falta lo que ustedes plantean. Pilotos, fincas pilotos. Nosotros tenemos la finca escuela, que a través de la finca escuela, que es una iniciativa nueva, que Soraya Riz vino y le explicó aquí a ustedes, a la audiencia, de que una finca, que es una finca más o menos modelo, queremos que sea modelo, no más o menos, que reúne 20 o 25 productores que vienen a ver lo que se hizo ahí para mejorar el bolsillo de los productores. El objetivo es mayor ingreso a los productores y que los repliquen en las 20 o 25 fincas que están alrededor. Y se plantea que tengamos 50, 20 o 30 para empezar ahora se va a empezar. Con ese programa que va a apoyar más de 1000 productores está diseñado, que le vamos a dar semillas de pasto y maíz, el plástico para el silo. No metimos la caña ahí, pero nosotros seguimos promoviendo que siembren caña. La caña es el forraje para la época seca más barato que hay. Y mucho mejor que la Merkel, porque la Merkel le sale muy caro. La Merkel no es de buena calidad. Los técnicos y los ganaderos, todo el mundo está entusiasmado, y tú lo ves en todos los países haciendo silos de Merkel. A mí no me gustan personalmente. En Brasil no lo hacen porque la cantidad de agua es alto. El contenido de agua es muy alto, 75, 80% y 6% proteína, la Merkel. Mira, si tú querías, Lidio, decir otra cosa que el pueblo o los técnicos y los productores dominicanos lo sepan. Bueno, a los productores hay que decirle que viene esta campaña fuerte de siembra de pasto y maíz, que se están comprando las semillas. En 2 semanas se va a comprar toda la semilla, el fertilizante, la semilla de maíz. Entonces se le está pidiendo que preparen terreno.
A veces ha habido propuestas y anuncios que no se han cumplido por problemas a veces burocráticos, pero esta vez hay un mandato de los gringos, la cooperativa que administra el proyecto, que ese dinero hay que utilizarlo para eso, entonces no hay opción, excepto algo que estamos todos de acuerdo, se va a hacer. Entonces los productores, cuando les toquen los técnicos de Megaleche y los técnicos de nosotros las puertas, deben preparar el terreno, porque la semilla se está comprando, semillas, fertilizantes y todo. Lidio. Eso es una cosa que estamos haciendo, y lo otro es el que se va ahora a reiniciar el programa de evaluación de toros, que se evaluaron los toros en el país, en muchísimas fincas, y más de la mitad no estaban aptos. Ese programa viene a partir de la próxima semana, de apoyo a la ganadería en las 11 provincias evaluando toros. Y después viene chequeo de preñez, para que trabajemos con mejoramiento genético, producción de comida de calidad, mejor manejo de la finca. Toda esa finca de la finca escuela deben llevar récord, deben llevar anotaciones, y se le van a analizar las informaciones que suministren para que mejoren el manejo de la finca, el manejo de sus actos, y mejoren los ingresos y mejoren el bienestar de la familia rural, para que no vengan para el pueblo, que cada día está más congestionado. Bien, pues muchísimas gracias. Le agradecemos al ingeniero Lidio Martínez Cairo por esta participación. Y él es el director del proyecto de la mejoramiento de la cadena de valores en el área bovina.